Le invito a buscar en sus Biblias el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y le doy lectura como está escrito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño a la segunda muerte. Este mensaje es para hoy. Esmirna, esta iglesia a la cual el apóstol Juan escribió, dice la escritura que Esmirna era una de las 7 iglesias a las cuales Cristo le quería dejar un mensaje. Esmirna significa mirra, y mirra significa amargo. Amargo es lo que significaba esta iglesia, amargura. Y la Biblia nos recuerda a una mujer que dijo: llamadme amargura, llamadme Mara, que fue Noemí. Esta amargura venía más bien de lo que ellos era, de lo cual vivían en su época. Dice que fabricaban un perfume e incienso con el cual embalsamaban a los muertos. Era como una resina que tenía un sabor amargo, pero también un aroma fragante. Esmirna significa amargo, pero también significa fragante. Y la mirra simboliza el sufrimiento. Es una iglesia sufrida, es una iglesia perseguida, pero también es una iglesia que trae fragancia a Cristo. Es una iglesia pura que trae un olor grato a Dios. Esta ciudad de Esmirna estaba cercana a Éfeso, de la actual Turquía. Era una ciudad de puerto, portuaria, era una ciudad próspera, era una ciudad hermosa, de 200.000 habitantes aproximadamente. Y en ese tiempo la gente se postraba delante de César a ofrecer incienso. Dice la historia que ellos decían una expresión: Curio César, que significaba César es el Señor. Entonces, para los cristianos de esa época, los cristianos de Esmirna, era muy contraproducente tener que decir Curio César, si sabiendo que solamente el Señor era Jesucristo y no César. Por eso empezaron a ser perseguidos, porque no reconocían a César como Señor. Y la Biblia empieza diciendo: yo soy el primero y el postrero. Y en cada carta, Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tardis, la Odisea, Tiatira, ellos dicen, el escritor bíblico dice yo soy. En cada carta se describe a sí mismo para cada necesidad. Cada necesidad es suplida por el yo soy. Es aquel que nos sostiene, es el Señor Jesús. Por lo que al principio de cada carta, Jesús desafía a las iglesias a mirar los ojos por encima de sus circunstancias para mirar a Dios. Yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. No había nada antes de él. Yo soy el primero, dice la Biblia, que Cristo es el primero y el último. No hay nada después de él, porque no hay fin para Cristo. Como en un libro, tenemos una tapa al inicio, una portada, y una tapa al final, una contraportada. Es el primero, la primera etapa y la última. Este libro, que es nuestra vida, abarca todas las épocas de la historia, todo lo que ha sucedido, cada página de nuestra vida, desde antes de nacer hasta morir. Mi historia está dentro de Cristo. Él está primero y Él está postrero. Tenemos que pensar que nuestra vida está escondida en Cristo. La Biblia dice que Él es el primero y el último, por lo tanto Él ve, Él entiende, sabe toda la historia humana, conoce todo el curso de mi vida, mi presente, mi pasado, mi futuro. Él lo sabe y lo conoce todo.
Eso nos da un sentido de seguridad, de protección. El primero y el último, el Señor está en mi vida en todo tiempo. Hay tantas cosas que no entendemos, que no sabemos, que no podemos ver en este tiempo sobre todo, pero Él está en el principio, Él está en medio y Él está en el final. Él abarca todas las páginas de nuestra vida. Él no solo es eterno, sino que como es el primero y el último, es el Señor soberano de la historia. Por lo tanto, Él es el Señor soberano de sobre toda circunstancia. Es cierto que Él es el Señor. Satanás no es el Señor. César no es el Señor. COVID-19 no es el Señor. Sus circunstancias no son el Señor. Tus perseguidores no son el Señor. Tú no eres el Señor. Jesús es el Señor. Él es el primero. Él es el último. Él es soberano. Y la Biblia dice en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación, porque Él conoce todo lo que he vivido, todas mis obras, todo lo que he hecho, Él lo conoce. Por eso dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Dios sabe lo que hemos vivido. Él conoce nuestra vida. Él conoce mis obras, tus obras. Pero también dice la Biblia que Él conoce tu tribulación. Él ha estado ahí. Esta palabra, tribulación, es una palabra griega que significa una presión intensa, como aplastar, exprimir, apretar. Es como exprimir uvas hasta que el jugo salga. Está presionándolas, exprimiéndolas. Es una carga que nos aplasta. Si algo te está presionando, personas que parece que tienen el peso del mundo sobre sus hombros, están bajo esta palabra, tribulación, tribuladas, oprimidas, aplastadas. Jesús dice, yo conozco tu tribulación, yo conozco lo que te está presionando, sé lo que te está aplastando. ¿Y cómo respondemos a esta tribulación? Cada una de nuestras vidas tiene una tribulación, tiene una presión. A veces parece pesada, parece que dura un largo tiempo, parece que es algo momentáneo. Todos tenemos presiones, ya sean pequeñas o largas. No podemos evitar la tribulación, no podemos ser evitados, ser exprimidos, presionados. Las presiones de la vida. Y las personas respondemos diferente a la presión. Algunas personas se rinden, otras colapsan por estrés, otras permiten que esta presión los lleve a Cristo. Nosotros no podemos decidir si tendremos presión o no, pero lo más probable es que sí podemos tenerla. Pero sí podemos decidir cómo vamos a responder a esta presión y qué resultados va a tener esa presión en nuestra vida. La Biblia dice que los israelitas fueron atribulados por Faraón, fueron presionados. Ellos gimieron bajo el peso de la tribulación, bajo el peso de esta presión. Dice que sus gritos eran desesperados y llegaron a oídos de Dios. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Jesús dice, yo conozco tus obras, yo conozco todo lo que tú haces, yo conozco tu tribulación, yo sé las cargas que llevas, el peso, la presión que te aplasta, pero también conozco tu pobreza. Pero tú eres rico, dice entre paréntesis. Pobreza son esas personas que apenas se las arreglan para ganarse la vida. Y a veces estamos tan preocupados, ¿cómo vamos a vivir la vida? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a pagar las cuentas? Pero el Señor conoce qué es lo que necesitamos y cuáles son las cosas que nos faltan. Él puede suplirlas, todo lo que nosotros necesitamos. Ellos, estos creyentes de Esmirna, llegaron a ser pobres porque les empezaron a quitar sus casas por sus convicciones, porque ellos no quisieron negar a Cristo. Dice la Biblia que no tenemos que temer lo que vamos a sufrir. Las pruebas vienen para probar nuestra fe y nuestro amor a Dios. Nos conforman a la imagen de Cristo. Las pruebas hacen que nuestros corazones se apeguen a Él. Nos purifican y nos hacen madurar. Dice que por 10 días vamos a tener tribulación.
Es un tiempo pequeño, estos 10 días simboliza un tiempo breve. Él controla la duración de la prueba. ¿Cuándo va a terminar este encierro? No sabemos, pero el Señor controla estos tiempos. La prueba no dura para siempre. Dice luego que hayan sufrido un poco de tiempo. Dice que le dijo, no temas en nada. No temas porque nosotros somos dados al temor. Y la Biblia dice que tenemos que dejar el miedo, porque el miedo es de donde proviene la palabra fobia. Miedo es una palabra que significa alzar el vuelo. Cuando tienes miedo, cuando estás temeroso, lo que deseamos es alejarnos, volar, escapar. Eso es lo que muchos quieren evitar, el dolor. Pero la Biblia dice que debemos estar firmes, sé fiel hasta la muerte. Fieles es una palabra muy importante. La fe produce fidelidad. Este es un llamado a ser fieles hasta la muerte. A través de este proceso que estamos viviendo, a lo mejor de sufrimiento, nuestra fe es probada, nuestra fe crece y experimentamos gracia. Y cada vez nos hacemos más fiel. ¿Qué quiere decirnos hoy esta palabra? No tengas miedo, sé fiel a Cristo hasta el final. El Señor nos dará la corona de la vida eterna, el cielo, esa vida que no puede terminar. Bienaventurado el hombre, dice la Biblia, que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Cómo vamos a soportar este momento de tribulación y sufrimiento? Tenemos que acordarnos que Cristo está en el control, que Él conoce nuestra tribulación, que Él conoce nuestras necesidades, que Él conoce las cosas que nos presionan, que Él ha estado ahí. Él ha sido fiel, fiel hasta la muerte. Él perseveró, Él venció y ahora reina en el cielo sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Lo vemos a Él, a Jesús, que por un tiempo fue hecho menor que los ángeles. ¿Y cómo lo vemos? Coronado en gloria y honor a causa del padecimiento. El vencedor es lo que el Señor quiere decirnos hoy día. No temas, el Señor está contigo, Él tiene el control, Él es el primero y el último. Él está en medio de tu vida, Él cuida de nosotros, Él conoce por lo que estamos pasando y nos da fuerza para seguir adelante y nos dice hoy día, no temas, cree solamente, que el Señor nos bendiga.